Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos. La vicepresidenta del Gobierno y portavoz Soraya Sáez de Santamaría ha afirmado este viernes que tanto Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional han mostrado su apoyo al refuerzo reformista que están realizando el Gobierno de Rajoy. Según Santamaría, Estados Unidos y el FMI han dejado claro que el único plan que existe es la confianza en el esfuerzo reformista que están realizando desde el Ejecutivo español. Para la vicepresidenta del Gobierno, los encuentros que han realizado con dirigentes internacionales en la capital estadounidense han sido muy fructíferos. El secretario del Tesoro ha señalado que trabajamos en la misma dirección y que hay que encontrar una solución para los bancos, por cuanto el problema no es un problema de España como nación, sino en un determinado momento nuestro sistema financiero tiene unas necesidades como en otros momentos lo han tenido otros estados. Aquí ese asunto se conoce muy bien y como otros bancos de otros países europeos pueden estar necesitando también en estos momentos. Y como Soraya Sáez de Santamaría se encuentra en Washington, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofrecía este viernes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Hacienda ha explicado a la prensa el informe de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas estudiando este viernes en este encuentro, además de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores que se pone en marcha mañana en un Consejo de Ministros que no ha abordado, por cierto, el mecanismo para resolver los problemas de liquidez y de la sostenibilidad de la deuda de las comunidades autónomas. Y la filtración a la prensa del informe de la Cámara de Cuentas sobre el Fondo de Reptiles sigue generando polémica en Andalucía. El presidente de este órgano, Antonio López, aseguraba esta semana que el documento publicado es solo un borrador y que el definitivo está todavía pendiente de publicarse. Desde el PP andaluz, su secretario general advierte que acudirá a los juzgados si este informe se varía de forma sustancial. Tendrá que dar explicaciones de cómo antes de ser consejero del gobierno Griñán, sí siendo miembro de la Cámara de Cuentas, implicó e implicaba al señor Griñán de manera grave a través de ese informe. Sí tiene que ver que haya salido de la Cámara de Cuentas para intentar ahora que se modifique, que haya salido de la Cámara de Cuentas para pasar al gobierno y haya sido, bueno, pues claramente premiado y ahora sí sea posible modificar el informe. Y como cada viernes hablamos de cine, Blancanieves deja de ser la dulce y débil jovencita que todos conocíamos para convertirse ahora en una mujer de armas tomar en la nueva versión del clásico de los hermanos Grimm que llega este viernes a todas las carteleras. La actriz Charlize Theron interpreta a la malvada reina del cuento de Blancanieves y la leyenda del cazador en esta revisión épica dirigida a un público adulto. La popular actriz de la saga Crepúsculo, Kristen Stewart, es la encargada de dar vida a esta remozada Blancanieves que cuenta con la ayuda de Chris Hemsworth para derrotar a la terrible reina Ravenna. La comedia llega con dos títulos muy recomendables esta semana. Son algunas de nuestras recomendaciones. Les hacemos un resumen ahora de otros asuntos de este viernes. El Euribor baja y abarata las hipotecas en 645 puntos. El índice mensual de mayo se anotó así una bajada de más del 0,8 puntos. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, asegura que en ningún momento se ha planteado dimitir y que está tranquilo en cuanto a sus viajes a Marbella. En una semana de controles en mayo, más de 1.500 motoristas sancionados por la DGT, la mayoría por no utilizar el casco. Como decíamos, la número 2 del gobierno de Mariano Rajoy se reunía ayer por la tarde en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la directora del Fondo Monetario Internacional para buscar al otro lado del océano apoyos sobre la política económica de Rajoy. Un encuentro que ya estaba previsto en la agenda de la número 2 del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, pero que ahora más que nunca es necesario para generar confianza en los mercados y en la imagen de nuestro país. Estados Unidos apoya que los bancos puedan acudir a fondos europeos para recapitalizarse sin necesidad de que intervengan los estados. Es la conclusión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, de su encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, en Washington. El secretario del Tesoro ha señalado que trabajamos en la misma dirección y que hay que encontrar una solución
para los bancos, por cuanto el problema no es un problema de España como nación, sino en un determinado momento nuestro sistema financiero tiene unas necesidades como en otros momentos la han tenido otros estados. Aquí ese asunto se conoce muy bien, y como otros bancos de otros países europeos pueden estar necesitando también en esto. La número 2 del Ejecutivo había mantenido además horas antes un breve encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Un contacto en el que Sáenz de Santamaría le explicó el programa de reformas del gobierno español en el mismo día en el que el FMI desmintió tajantemente que estudie un rescate a España, saliendo al paso de una información de The Wall Street Journal. La propia Christine Lagarde ha disipado cualquier suspicacia que ha habido en el día de hoy al respecto, con lo que nada más puedo añadir a sus palabras, que han sido absolutamente claras. Sáenz de Santamaría ha asegurado que este viaje estaba ya previsto, pero que lo ha aprovechado para explicar las medidas del gobierno y lo involucrados que están los españoles en salir de la crisis. Y ya que Soraya Sáenz de Santamaría se encontraba en Washington, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido quien ofrecía este viernes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Hacienda explicaba a la prensa el informe de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, estudiado este viernes en Consejo de Ministros, además de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores que se iniciará mañana. Un Consejo de Ministros que no ha abordado este viernes el mecanismo para resolver los problemas de liquidez y de la sostenibilidad de la deuda de las comunidades autónomas. Y mientras el ministro de Hacienda explicaba el informe de ejecución de las comunidades autónomas, estas han sido valoradas por la agencia Fitch. La agencia de medición de riesgos ha rebajado sus calificaciones crediticias de 8 regiones de nuestro país a causa de las dificultades que tendrán para financiarse. La calificación de la solvencia de Cataluña se queda a un paso del bono basura con esta revisión. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido ayuda al Estado para pagar sus facturas de fin de mes. Por su parte, la desviación de los déficits de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla-León respecto a las cifras anunciadas en 2011 han elevado el desajuste fiscal del conjunto de las administraciones públicas hasta el 8,9% del Producto Interior Bruto. En concreto, el déficit de la región presidida por Esperanza Aguirre ha sido el doble del previsto. Fitch justifica la revisión por el negativo entorno económico de España, los bajos ingresos fiscales y los déficits fiscales estructurales de las propias regiones, que necesitan un considerable esfuerzo adicional para ser reducidos. Mientras el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aplazado un día la presentación de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de las comunidades autónomas en contabilidad nacional. Así, coincidirá con la aprobación de las emisiones de los llamados hispabonos, subastas de deudas para financiar a unas regiones que necesitan en torno a 17.000 millones de euros, según fuentes gubernamentales. Esta bajada de notas se suma a la que realizó la firma Standard & Poor's sobre 9 regiones a principio de mayo. En concreto, situó a Baleares y Cataluña al borde del bono basura, escalón en el que ya se encuentra la Comunidad Valenciana. Y el presidente de nuestro país, Mariano Rajoy, se reunirá con la canciller alemana Angela Merkel el próximo domingo en Chicago, donde se celebra la cumbre de la OTAN, y el miércoles en París con el presidente francés François Hollande para buscar alianzas en momentos de máxima tensión en los mercados financieros. Ambas citas se celebrarán antes de la cena que el mismo miércoles compartirán los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 en Bruselas, y muestran, según avanzaron hoy fuentes del Gobierno, que Rajoy está en el tablero internacional defendiendo los intereses generales de España y del proyecto europeo. El jefe del Ejecutivo español está alineando con la tesis alemana favorable a respetar el pacto fiscal firmado en Bruselas, que obliga a la estabilidad presupuestaria, pero no niega que se puedan añadir a esa agenda elementos en favor del crecimiento, como defiende Hollande. Desde el Ejecutivo han destacado que Rajoy ha vuelto a situar a España en el centro de la toma de decisiones, en un momento clave para el futuro de Europa. Señalan también la actividad que ha desplegado durante las últimas semanas en las que ha hablado con los principales líderes europeos. Rajoy considera que austeridad y crecimiento no son incompatibles y quiere que todos los países de la zona euro y las instituciones europeas defiendan la moneda única y la sostenibilidad de las deudas soberanas, que en el caso de España está sufriendo en los mercados a pesar de que el país lleva a cabo importantes ajustes y reformas. En este contexto, el presidente del Gobierno español reclamará a sus socios europeos liderazgo y capacidad de concertación.
Y las incertidumbres sobre nuestro sistema financiero y la recapitalización de Bankia ocuparon gran parte del debate en la Cámara Baja. Mario Draghi pega un tirón de orejas a Rajoy y le exige que presente cuanto antes el plan de saneamiento de la entidad. El futuro de Bankia sigue siendo incierto semanas después de que el gobierno anunciara su nacionalización. El aluvión de nuevas informaciones sobre la realidad de las cuentas de la entidad han continuado minando la confianza de los inversores en nuestro país. El lunes supimos que las pérdidas de su matriz fueron de más de 3.000 millones de euros, cuando hace menos de un mes declaraban unas ganancias de casi 41 millones de euros. Esta diferencia de cifras se debe en parte a las nuevas exigencias de capital que incluye la reforma del sistema financiero aprobada por el Gobierno. El objetivo de esta nueva norma es salvaguardar los activos sanos vinculados al ladrillo y para ello el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, ha solicitado al Estado la inyección de 19.000 millones de euros. El Estado aún no ha detallado de dónde saldrá ese capital y esa falta de información es lo que ha motivado en parte que los ataques de los mercados se acentúen. Este miércoles el periódico Financial Times alimentaba la confusión de los inversores asegurando que el Banco Central Europeo ya había rechazado un supuesto plan de saneamiento de Bankia elaborado por el Ejecutivo español. Horas después, el ministro de Guindos y el propio BCE desmentían la noticia publicada por el rotativo británico. España aún no había presentado nada sobre el futuro de esta entidad. El Banco Central Europeo sigue manteniéndose al margen de la crisis en torno a Bankia. Este jueves, el presidente del organismo supervisor, Mario Draghi, ha insistido en que el Ejecutivo español pierde el tiempo si confía en una intervención del BCE. Paralelamente, la Comisión Europea ha reclamado a nuestro país que presente de forma urgente el plan de recapitalización de la entidad nacionalizada para eliminar cuanto antes la incertidumbre que está lastrando la confianza en los mercados. De momento, el Ejecutivo baraja entre una de sus opciones la posibilidad de pagar la nacionalización de Bankia con bonos del Estado. Nuestro país supera el examen de Bruselas, aunque con nota más bien baja. A cambio de ampliar en un año el objetivo de déficit del 3%, la Comisión Europea pone trabas al plan reformista de Mariano Rajoy. En total, 6 recomendaciones que España deberá tener en cuenta para sus futuras medidas de ajuste. La primera tarea que Bruselas pone al Ejecutivo Central es aumentar el control del presupuesto de las comunidades autónomas, un elemento de inestabilidad en la economía de nuestro país. El segundo sacrificio, acelerar el retraso de la edad de jubilación. El tercero y el más significativo, una subida del IVA que rebaje las cotizaciones sociales y compense la pérdida de ingresos con un aumento del IRPF. Sobre las reformas emprendidas por el Ejecutivo, Bruselas pone nota negativa a la financiera. Pide al Gobierno que presente cuanto antes el plan de recapitalización de Bankia. Sin embargo, asegura que la reforma laboral va en buena dirección para crear puestos de trabajo, aunque pone su atención en el empleo juvenil. El objetivo de todo ello, según Bruselas, es despejar las dudas en los mercados sobre el sistema financiero español. Precisamente la desconfianza en nuestro sistema financiero han vuelto a marcar la sesión en la bolsa de hoy. Nuestros riesgos siguen máximos. 543 puntos básicos ha llegado a alcanzar esta mañana. La prima de riesgo española, que mide el diferencial entre la rentabilidad del bono alemán y el nacional, ha marcado hoy nuevo récord en su quinto día por encima de los 500 puntos. Además, en el mercado se ha despertado un cierto temor a una fuga de capitales después de que el Banco de España cifrara en 97.000 millones de euros las salidas netas acumuladas desde principios de año. El capital huye de España. En los 3 primeros meses del año salieron 97.000 millones de euros de nuestro país, de las inversiones en cartera, préstamos y depósitos. La cifra contrasta con la entrada de 21.000 millones en el mismo periodo del año anterior. En préstamos, depósitos y repos se sacaron 76.000 millones. Un año antes la cifra fue de solo 1.100 millones. Las inversiones en cartera generaron salidas netas de 34.000 millones de euros. Un año antes no salieron, sino que entraron 23.000 millones. Frente a estas fugas de capital, entraron 8.000 millones de euros en inversiones directas y 5.000 en derivados financieros. Pues pese a los datos oficiales, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha negado que haya una fuga de capitales. En un encuentro con empresarios en Sitges, de Guindos ha admitido que España está viviendo momentos muy delicados y señala que el futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en nuestro país y también en Italia. La crisis tiene un precio y se proyecta en el mercado laboral. Así lo señala una estadística que recoge las entradas y salidas de un país como resultado de las transacciones económicas.
En marzo los inversores y ahorradores españoles y extranjeros sacaron de España 66.200 millones de euros, la cifra más elevada de la historia. Datos que el titular de Economía desmiente y dice que no hay fuga de capitales. Asegura que el problema es que los bancos tienen dificultad para acceder a los mercados monetarios. Vamos a tener situación de volatilidad, pero mientras se van poniendo las bases para que efectivamente el entramado institucional del euro vaya funcionando bien. E incluso da un dato positivo para la economía española. Según De Guindos, las inversiones directas han aumentado. En medio de todo, España soporta una tormenta financiera con la prima de riesgo que alcanza niveles históricos. El propio ministro reconoce que estamos en un momento económico muy delicado y que las próximas semanas serán decisivas para el euro. Si me permiten ustedes la expresión, que lo que es el futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en España y en Italia. Y ahí es donde, de algún modo, pues se van a cotejar lo que son las necesidades de modificación del entramado institucional del euro. A pesar de ello, De Guindos deja claro por activa y por pasiva que España no necesita ningún rescate y que no está negociando un paquete de ayuda con el FMI, lo que la propia gerente de la institución confirmó. Sobre Bankia se muestra firme y señala que de no haberla nacionalizado habría provocado un efecto dominó. Y mientras tanto conocemos otros datos más positivos. El Euribor baja y abarata las hipotecas en 645. El principal indicador al que están referenciadas las hipotecas en España cerró el mes de mayo en el 1,266%, con lo que marca el mínimo desde hace 2 años y abaratará la letra en más de 645 euros al año. El índice mensual de mayo se anotó así una bajada de más del 0,8 puntos respecto al Euribor del mismo mes del pasado año. Los recortes asisten al Consejo Ordinario de Universidades, al que los ha convocado de nuevo el Ministerio de Educación, después de que se negaran a reunirse con el ministro José Ignacio Wert el 23 de mayo pasado. La reunión de hoy está presidida por la secretaria de Estado de Educación de Universidades, Montserrat Gombendio, porque Wert tiene que asistir al Consejo de Ministros, según fuentes del Ministerio. La conferencia de recortes decidió no acudir al Consejo Ordinario del día 23 por interpretar que la convocatoria de entonces no atendía a su petición de una sesión extraordinaria para analizar y debatir el decreto ley de medidas urgentes para ahorrar el gasto educativo autonómico, que incluye ajustes en universidades. Miramos ahora a Andalucía porque la filtración a la prensa del informe de la Cámara de Cuentas sobre el Fondo de Reptiles sigue generando polémica. El presidente de este organismo, Antonio López, aseguraba esta misma semana que el documento publicado es solo un borrador y que aún el definitivo no está pendiente de publicarse. Desde el Partido Popular Andaluz, el secretario general advierte que acudirá a los juzgados si este informe se varía. Nunca antes el presidente de la Cámara de Cuentas había comparecido ante la prensa. Lo hacía para denunciar la gravedad que suponía la filtración de un informe de este tipo que revelaba nuevas informaciones sobre el caso de los ERE fraudulentos. Antonio López aseguraba que el documento publicado no era el definitivo y que no había recibido presiones por parte de la Junta para convocar a la prensa. El hecho ha despertado las sospechas del PP andaluz, que habla de una posible modificación del contenido final del informe. Sanz se pregunta si esta podría estar motivada por el nombramiento de Rafael Rodríguez como consejero de Turismo. Anteriormente era consejero de la Cámara de Cuentas y responsable de ese informe filtrado. En él se implica directamente a José Antonio Griñán y Sanz se pregunta si Rafael Rodríguez habría recibido presiones para modificarlo. Tendrá que dar explicaciones de cómo antes de ser consejero del gobierno Griñán, sí siendo miembro de la Cámara de Cuentas, implicó e implicaba al señor Griñán de manera grave a través de ese informe. Si tiene que ver que haya salido de la Cámara de Cuentas para intentar ahora que se modifique, que haya salido de la Cámara de Cuentas para pasar al Gobierno y haya sido, bueno, pues claramente premiado y ahora sí sea posible modificar el informe. En este sentido, Antonio Sanz ha advertido de que si este informe es modificado sustancialmente, más allá de los aspectos técnicos, su partido acudirá a instancias judiciales. Señala que se trataría de un gravísimo caso de manipulación política.
Por cierto que el Partido Popular Andaluz ha cifrado en más de 1.000 millones de euros la escalofriante cantidad no ejecutada por parte de la Junta de Andalucía durante los años 2010 y 2011 de las partidas presupuestarias destinadas a políticas activas de empleo en nuestra comunidad. Según ha explicado este martes en rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, la Administración autonómica dejó de gastar en estos 2 años un total de 1.052 millones de euros que iban destinados a diferentes programas para crear empleo en la comunidad, lo que demuestra que la Junta tenía dinero y no se lo ha gastado y que su estrategia de confrontación con el Gobierno central a cuenta de los fondos para el empleo es frívola y radicalmente falsa. Y es que Andalucía sigue encabezando la tasa de paro en nuestro país. España, un país en el que la tasa de desempleo de los menores de 34 años se ha triplicado desde que comenzara la crisis, al pasar del 10% del tercer trimestre de 2007 al 33% en el primer trimestre de este año. Significa que actualmente 1 de cada 3 jóvenes de menos de 34 años que quiere trabajar no puede hacerlo. Y los socialistas gaditanos comienzan a preparar el camino de cara al próximo Congreso Provincial del partido y recomponerse así de su crisis interna. Algunos de ellos, como Gemma Araujo o Rafael Quirós, han empezado a mover sus fichas. Desde las filas del Partido Socialista de Cádiz se ha presentado hoy la nueva plataforma Socialistas por un Tiempo Nuevo. Varios militantes, algunos de ellos con responsabilidades políticas en la provincia, conforman este grupo que representará una parte del partido en el Congreso Regional. En la rueda de prensa han estado presentes representantes de cada zona de la provincia. Han hablado de unidad, pero sobre todo de participación. No han dado nombres de quién liderará este grupo, que también se perfila como lista al Comité Ejecutivo en el próximo Congreso Provincial. Cuando llegue el Congreso Provincial, llegará, y todavía nos queda mucho porque es hasta el 14 de julio, lo que sí tenemos claro es que tendrá que salir de la militancia, tendrá que salir de las bases. Desde la plataforma se ha querido hacer hincapié en que buscan la cohesión en el partido, aunque señalan que es democrático y que es normal que haya diferentes puntos de vista, pero que todos actúan bajo el mismo paraguas, el de las siglas del Partido Socialista. Y todos iremos al regional, por lo menos los que estamos aquí representados, a apoyar a nuestro secretario general y presidente de la Junta de Andalucía. Que quede muy claro. Pero vamos a dejarnos ya de fulanismo. Esta nueva plataforma se presenta a sí misma como un modelo distinto de lo que ha existido hasta ahora en el fuero interno del PSOE. Han dicho que quieren un partido de todos y para todos. Y la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha negado este jueves que el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz y que se está renegociando con los sindicatos vaya a resentir en modo alguno el decreto de garantías de tiempos máximos para las intervenciones quirúrgicas previstas para el verano. A preguntas de los periodistas en Sevilla tras informar del plan andaluz para la prevención de los efectos de altas temperaturas y del estado de las playas para este verano, Montero ha tildado de agoreros a los que todos los años al principio del verano hablan de que no van a poder cumplir con los decretos de garantías o que no se cubren las sustituciones de personas que están de vacaciones o que se cierran camas y centros hospitalarios. Y el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía se ha mostrado confiado en la recuperación del mercado nacional ante la próxima campaña de verano. De esta forma, el mercado nacional puede reaccionar y alcanzar unos resultados óptimos. De esta forma, el mercado nacional puede reaccionar y alcanzar unos resultados similares a los del ejercicio anterior. Además, considera necesario promover un proceso de racionalización del sistema de promoción turístico actual que evite duplicidades y que impulse definitivamente la integración y concentración de entes e instituciones de promoción turística. Desde el Consejo Empresarial de Turismo de CEA considera necesario, no obstante, el mantenimiento del esfuerzo presupuestario dedicado a la promoción por parte de la Administración Pública. Esa es una de las propuestas para la legislatura turística elaboradas por el Consejo y que se presentarán en breve en el nuevo Consejo de Turismo y Comercio. Entre las medidas acordadas se incluye también la petición de la continuidad y reforzamiento de la Mesa del Turismo, dado que se considera clave el diálogo entre la Administración y los agentes económicos y sociales. Del mismo modo, el sector considera una cuestión inaplazable facilitar a las empresas turísticas el acceso a la financiación.
Y seguimos hablando de turismo, pero el que se centra en las playas de Andalucía. Playas que se preparan ya para la temporada estival 2012. Es el caso de Almería. El ayuntamiento está muy satisfecho con la accesibilidad de las playas, aunque desean que el próximo año las rampas se puedan poner en funcionamiento a partir de Semana Santa. El ayuntamiento ya ha habilitado la rampa para discapacitados de la zona de baño ubicada en la playa del Palmeral. Tradicionalmente se colocaba después de la noche de San Juan, pero en esta ocasión se ha preferido adelantarse casi un mes. De hecho, y como ha anunciado el alcalde, en 2013 se pondrá a disposición de los usuarios a partir de la Semana Santa. Creemos que es conveniente y hemos aceptado de muy buen grado la sugerencia que se ha hecho por parte de Verde y Blanca de que a partir de Semana Santa del año que viene puedan estar puestas las pasarelas para, en fin, permitir, como digo, el acceso de las personas con discapacidad a la zona de baño. El consistorio sigue trabajando para cerrar el plan de playas. Mientras se sigue negociando con la empresa que se encarga del servicio de socorrismo, se ha anunciado que los socorristas este año estarán vigilando de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Hemos retrasado el inicio de la prestación del servicio, que en vez de las 11:30 de la mañana empezará a las 12 de la mañana, y lo hemos retrasado media hora por la tarde para que en vez de terminar a las 7:30 termine a las 8 de la tarde, con lo cual pues también la gente que viene por la tarde y aprovecha la tarde porque pues la mañana están trabajando, en fin, etcétera, pues tienen también la posibilidad de tener el servicio media horita más por la tarde. En breve se presentará el plan de playas municipal, que para este 2012 mantendrá los mismos efectivos a pesar de la crisis. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, ha asegurado que en ningún momento se ha planteado dimitir, que tiene la conciencia absolutamente tranquila y que no ha cometido ninguna irregularidad jurídica, moral o política en sus viajes a Marbella. Díbar ha asegurado que siempre se ha hecho cargo de sus gastos privados y dicen que los hoteles se los ha pagado él mismo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, no se ha planteado en ningún momento dimitir en estos 23 días desde que un vocal del Consejo le denunciara ante la Fiscalía por los gastos de sus viajes a Marbella. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila y no he cometido ninguna irregularidad, ni jurídica, ni moral, ni política. En un salón de actos abarrotado de medios de comunicación, Carlos Díbar, que ha lamentado profundamente el daño que esta polémica ha causado a la justicia, ha defendido que siempre se ha hecho cargo de sus gastos privados y que la persona con la que compartió las cenas de Marbella no responde a relaciones personales. De carácter público y oficial y no responde a relaciones personales, y esto con carácter rotundo. Díbar sí que ha reconocido sentirse quebrado moralmente, pero ha insistido en que nunca se ha planteado la dimisión y tampoco sabe si presentaría su renuncia en caso de que el Tribunal Supremo admita la querella por estafa interpuesta contra él. Y hablamos ahora de incendios forestales porque tenemos los 10 consejos para evitar los incendios. Con motivo del próximo inicio de la temporada veraniega de incendios forestales, Ecologistas en Acción difunde qué tenemos que hacer y qué no hacer para reducir la posible aparición de fuegos en el campo debido a actividades humanas en el medio natural. El pasado año se registraron en España un total de 16.028 fuegos y se quemaron casi 84.500 hectáreas. Llega el verano y con él la época de incendios. Son 10 consejos los que Ecologistas en Acción difunden para prevenir incendios forestales. Casi el 95% de estos se producen por las propias personas, accidental o intencionadamente, debido a actividades agropecuarias, utilización de vehículos o maquinarias, realización de hogueras o barbacoas, así como el vertido de basuras o colillas, siendo además en muchos casos estas mismas personas las que deben huir del incendio poniendo en riesgo su vida. Por ello, esta asociación ecologista ha difundido un decálogo de consejos prácticos para reducir el riesgo de incendios. Entre los consejos están no encender fuego en el campo, no arrojar al suelo cerillas, colillas u objetos de combustión. En épocas de riesgo de incendios, del 1 de junio al 1 de noviembre, para adentrarse en el monte a través de actividades, es conveniente conocer bien el terreno y las vías de comunicación. Si se detecta un incendio, avisar lo antes posible al 112 teléfono de emergencia o al 062 teléfono de la Guardia Civil. Pero el riesgo llega también para las personas que participan en las labores de extinción, que no deben trabajar aisladas, deben estar coordinadas y siempre a las órdenes de las autoridades competentes.
Y la Dirección General de Tráfico ha multado a 1.508 motoristas durante una última campaña intensiva de vigilancia de estas personas llevadas a cabo entre los días 21 y 27 de mayo. Tráfico ha destacado que todavía, y pese a los continuos mensajes informativos, 108 motoristas han sido denunciados por no utilizar o hacer un uso inadecuado del casco. Los adelantamientos antirreglamentarios y el exceso de velocidad son otros de los conceptos con un elevado número de denuncias. 169 y 176 motoristas respectivamente. No obstante, el mayor número de denuncias impuestas fue por no haber pasado la ITV, seguidos de denuncias por no llevar documentación en regla y también porque crecían el seguro obligatorio. El resto por dar positivo en pruebas de alcoholemia y por no llevar visibles, ilegibles o dispositivos de ocultación las placas de la matrícula. Unas 50 réplicas se sintieron la madrugada de ayer en la región de Emilia-Romagna, en el noreste de Italia, donde un terremoto, el segundo en menos de 10 días, dejó un saldo de 17 muertos, 14.000 evacuados y más de 600 millones en pérdidas. En Mayo Negro, que ha vivido Italia, causó en total de 23 muertos, si se suman los 6 del primer seísmo ocurrido el pasado 20 de mayo. 350 heridos y 14.000 personas en la calle, las cuales viven como una pesadilla el poder regresar a sus hogares debido a las continuas réplicas. El Instituto Nacional de Geofísica prevé más réplicas fuertes y no descarta nuevos terremotos como el del martes en la zona, lo que alimenta el miedo. A mediodía de ayer los bomberos recuperaron en Medoya el cuerpo de un obrero atrapado bajo los escombros de una fábrica, la víctima número 17. La mayoría de los muertos son obreros que regresaban a trabajar a las fábricas tras la pausa obligada por el sismo del 20 de mayo pasado. Y el periodista francés Roméo Langlois, liberado ayer por la FARC, que lo mantuvo secuestrado durante 33 días, llegó a Bogotá tras ser entregado a una misión humanitaria en las selvas del sureño departamento de Caquetá. La entrega de Langlois se materializó en el caserío San Isidro, en un acto realizado en la plaza principal y al que acudieron, además de guerrilleros de las FARC, el delegado del gobierno francés. El periodista francés, que ha estado secuestrado por las FARC 33 días, ha llegado a Bogotá tras ser entregado a una misión humanitaria en las selvas del sureño departamento del Caquetá. En declaraciones a los medios, Roméo Langlois, de 35 años, 12 de ellos en Colombia, explicó que durante su cautiverio fue bien tratado y señaló que la guerrilla quiere la paz. El mensaje de ellos que siempre repiten es que ellos quieren la paz y quieren una solución negociada y que están listos para jugárselo por eso. Eso es muy importante. O sea, yo sé que las FARC quiere la paz, ya está mamada de la guerra. Como pueden llegar a la paz, también pueden seguir dando plomo 40 años más. Todavía están listos para la guerra. La liberación de Langlois no ha estado exenta de polémica, ya que se ha dado en medio de un gran acto de propaganda guerrillera, de declaraciones del expresidente Álvaro Uribe contra el reportero, a quien ha acusado de identificarse con el terrorismo, y del silencio del gobierno colombiano. Y vamos a conocer la previsión del tiempo. Aumentan las tormentas, especialmente en el noroeste. El viernes la actividad tormentosa se va a intensificar, sobre todo en el norte peninsular, con chaparrones tormentosos moderados a partir del mediodía en Galicia, Principado de Asturias y noreste de Castilla y León. En el resto del interior peninsular será una jornada variable con más sol. Y en Andalucía aumentan las tormentas, especialmente en el noroeste. El levante acercará nubes un día más al área del estrecho y zona mediterránea, con posibilidad de lluvias débiles, temperaturas sin cambios. Y nos vamos ahora hasta Almería, porque ya se ha presentado una nueva edición de la tradicional Noche en Blanco. Una única oportunidad para disfrutar de muchas actividades y sobre todo poder comprar hasta las 2 de la madrugada. El viernes 8 de junio, espacios culturales de la capital como los refugios, la Alcazaba, la Casa de las Mariposas o el Museo Arqueológico no cerrarán sus puertas y vivirán su primera noche en blanco. Cualquiera podrá visitarlos gratuitamente, al mismo tiempo que darse una vuelta por los más de 100 comercios del centro que tendrán horario especial hasta la medianoche. Un casco histórico que estará más que ambientado con conciertos, teatrillos, visitas guiadas o monólogos.
Prácticamente 60 actividades en 30 espacios distintos, la mayoría de ellas van a ser al aire libre, en la calle, en una iniciativa pues en la que se han adherido, como decíamos, cerca de un centenar de entre comercios, establecimientos hoteleros y de hostelería del centro comercial abierto. Un abanico muy amplio de posibilidades para tomar la calle y participar en alguna o ser espectador de alguno de los eventos que van a tener lugar en esas 6 horas. También habrá teatro en el Maestro Padilla con la obra 100 metros cuadrados, con los actores María Luisa Merlo y Miriam Díez Arroca, aunque en este caso se habrá que pasar por taquilla para pagar la entrada de 12 o 15 euros. La Noche en Blanco tendrá como colofón final el vistoso espectáculo de linternas voladoras en la Plaza Vieja. Y no nos movemos de Almería porque un invernadero del municipio de Ejido ha acogido por primera vez una obra de teatro con la que se pretende poner en valor el trabajo de los profesionales que se dedican a la agricultura bajo el plástico. La localidad almeriense de Ejido es mundialmente conocida por sus invernaderos. Ahora estas frágiles construcciones de metal y plástico destinadas a la producción de frutas y verduras han cambiado por unas horas su función tradicional, para convertirse en el escenario de una obra de teatro. La pieza lleva por título Teatro bajo el plástico y es obra de la dramaturga Mónica López. Pero claro, teníamos la duda, ¿qué hacemos? ¿Una obra de teatro en un invernadero utilizándolo como un espacio o intentamos integrar también el invernadero como parte de la obra, ¿no? Entonces ha sido lo segundo. Hemos escrito una obra en función al espacio en el que estamos. La obra ha sido llevada a escena por la compañía Botavara, que ha contado con la participación de algunos agricultores de la zona para dar mayor autenticidad a la pieza. Una historia en clave de humor, que ha servido para relatar la vida cotidiana de los trabajadores de los invernaderos, además de su compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria. Una iniciativa muy curiosa sin duda. Y vamos ahora con la banda estadounidense Wilco, que está de nuevo en la cima tras el bajón creativo que sufrieron años atrás. Así ha quedado demostrado en el concierto que han ofrecido en el escenario principal del Festival Primavera Sound de Barcelona. La banda estadounidense Wilco, de nuevo en la cima tras el bajón creativo que sufrieron años atrás, ha marcado el punto álgido de la primera jornada del Festival Primavera Sound de Barcelona. Lo único que seguramente han lamentado los espectadores de Wilco es no poderse desdoblar, porque a la misma hora actuaba Kidness, un artista revelación cuyo primer disco, World, You Need a Change of Mind, está corriendo como la pólvora por internet. Tal vez más de uno se ha quedado sin ver a Wilco para averiguar si Kidness es realmente lo que parece, pero los festivales son así, unas bandas se solapan con otras. De hecho, a la misma hora también ha tocado otro de los más esperados, Beirut, que ha perdido las influencias balcánicas de sus primeros discos, pero se mantiene dentro del folk pop. Parece claro que la mayor parte de las bandas de rock independiente que actúan en el Primavera Sound tienen un público fiel, aunque minoritario. Sin embargo, el hecho de formar parte del cartel de un festival en el que actúan 270 bandas, entre ellas algunos nombres consagrados como Wilco, convierte el Primavera Sound en una de las citas más destacadas del calendario festivalero. Y de Barcelona viajamos hasta Cádiz porque allí los chicos de la Escuela de Mobiliario de la Escuela de Artes de Cádiz han puesto una exposición para mostrar algunas ideas. También podemos pillar alguna para decorar nuestro propio hogar. Sillas, lámparas o mesas son algunos de los objetos cotidianos que los alumnos del ciclo de mobiliario de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño han transformado a lo largo de sus estudios. La Casa de la Juventud acoge algunas muestras de sus mejores trabajos en una exposición titulada Diseña, dibuja y crea tus muebles. En la primera sala se puede descubrir los nuevos diseños de muebles acompañados de sus proyectos, algunos realizados en 3 dimensiones. También se incorporan los bocetos y planos técnicos previos a la realización de objetos en los talleres de la escuela. En la segunda se observan las diferentes técnicas de taller aplicadas en el proceso de creación. Los alumnos reciben a lo largo de sus estudios una amplia formación en el conocimiento de materias primas
diseño asistido por ordenador, nuevos materiales e innovaciones en el sector. Su formación se completa con horas de taller donde se llevan a cabo sus propuestas, además de visitas a salones o ferias relacionadas con esta disciplina. La exposición estará abierta hasta el próximo 28 de junio y tiene como objetivo fomentar, valorar y divulgar el esfuerzo creativo de estos estudiantes ante la sociedad gaditana. Y ahora vamos a conocer la actualidad deportiva. Saludamos para ello a nuestro compañero Hugo Vaca. Muy buenas tardes, Hugo. Hoy también nos vas a hablar del Málaga Club de Fútbol. Efectivamente, buenas tardes, Anabel. Como decimos, el Málaga Club de Fútbol, que tiene ante sí un difícil reto. Parecía imposible porque cuando llegó y desembarcó el jeque con esas ambiciones, con esos jugadores como Van Nistelrooy, Batista, el propio, en este caso, Cazorla, que venía del Villarreal, Joaquín, había un proyecto demasiado ambicioso, parecía, pero al final se hizo realidad. Ahora hay un mensaje de tranquilidad en el Málaga a sus aficionados. Francisco Martín Aguilar, consejero consultivo de la entidad, asegura que el jeque solo piensa que el club siga mejorando. Pide paciencia a los seguidores, aunque adelanta que pronto habrá noticias. Martín Aguilar lamenta la dimisión de Fernando Hierro, pero confirma que el jeque está negociando la llegada de un dirigente con peso para que se encargue de la gestión del Málaga. Este no es otro que Jorge Valdano, es el objetivo número 1 para el puesto de manager general. Y nos vamos también ya a la segunda división, la última jornada, la número 42 del campeonato de liga de la división de plata del fútbol español, llega a su fin, eso sí. Muchos puestos por dilucidar todavía. En lo del descenso está totalmente claro, pero en los puestos de ascenso el Deportivo La Coruña se encuentra ya como campeón de la segunda división, pero el Celta le aventaja solamente 2 puntos al Valladolid. Hay también suspicacia porque el Celta juega con el Córdoba, que con un punto, lo mismo que sucede con los gallegos, cumplirían su objetivo, y esto hace que el Valladolid tenga que hacer los deberes y esperar un tropiezo del equipo celtín. El Real Valladolid protagonizó este jueves un intenso entrenamiento en los campos anexos al estadio de Zorrilla. Por motivos físicos, los únicos ausentes fueron Fernando Valera, Marc Valiente y Álvaro Rubio. El central catalán sigue un plan específico para recuperarse de las molestias que arrastra, mientras que el riojano continúa con la recuperación de su rotura de fibras. En conferencia de prensa, el entrenador del Real Valladolid, Miroslav Djukic, aseguró que no ve a sus jugadores cansados. El equipo está bien y el equipo se está recuperado del golpe de otro día y está con hambre de subir a primera. El serbio evitó la polémica sobre lo que pueda suceder en el partido Celta-Córdoba y se centró en su encuentro el domingo ante el Guadalajara. No me importa el partido de Celta, no solamente quiero dedicarme a mi equipo. Por último, el técnico aseguró sentirse decepcionado por la marcha del delantero angoleño Manucho, ya que no ha llegado al club la convocatoria oficial por parte de la Federación Angoleña de Fútbol. Ese punto que necesita además el Valladolid también lo necesita el Almería. Justamente si el Córdoba empata ya estaría clasificado matemáticamente para jugar los playoffs de ascenso, y luego tendría que esperar el equipo almeriense un tropiezo bien del Hércules de Alicante, que juega con el Huesca, con la cláusula de un jugador que si asciende de categoría el Huesca, en este caso el Hércules, el Huesca se embolsaría una importante cantidad de dinero, con lo cual le interesa al equipo ocense que suba el Hércules. El otro equipo es el Alcorcón, que debe también de conseguir los 3 puntos para que, empatado a puntos con el Almería, no tendría posibilidad de subir o de jugar esos playoffs el equipo madrileño. Las sensaciones de que la Unión Deportiva Almería pueda meterse en la promoción de ascenso son cambiantes conforme se acerca el día D y la hora H de una apasionante última jornada de Liga. Eso sí, sobre que el Celta no ganará al Córdoba hay unanimidad. El Celta más que nada yo creo que no van a querer arriesgar mucho más, van a salir los dos a especular y el empate le va a venir bien a los dos. A los dos equipos les sirve para conseguir sus objetivos un empate y que supongo que saldrán a ganar sin tomar ningún riesgo, que es lo que haría yo. Otra situación es la que se puede suscitar en el Alcoraz de Huesca. A la Almería le valdría el empate, pero se ha desvelado una cláusula en el traspaso de Gilbán por el que los ostenses cobrarían 150.000 euros si el Hércules ascendiera. Lo de la prima, eso se estipuló antes y no sabían que iban a estar en esta situación, ¿no? Ahora
O sea, si el Hércules se llega a meter, tampoco garantiza nada que va a subir, entonces... Si te soy sincero, creo que los dos lo tienen difícil, tanto el Alcorcón como el Hércules, y confío en los dos, y a partir de ahí esperemos. Visto lo visto, el Almería está en manos de equipos con dudosa intención de ir a ganar. Otra opción es que el Numancia le gane al Alcorcón, una hipótesis, cuando menos, tan incierta y sospechosa como las anteriores. Está claro que es un campo difícil y que el Alcorcón, pues bueno, lo puede pasar mal, pero también es cierto que el Alcorcón es algo histórico lo que puede hacer y supongo que se emplean al 200%, y el Numancia es un cierto que es un equipo que tampoco se juega nada, igual que el Huesca. No se juega nada, pero pueden hacer cosas. Indefectiblemente, esta suspicacia, estas sospechas siempre están con el final del campeonato. Lo que sucede también, y no es menos verdad, es que después de 42 jornadas, cada cual debió haber hecho los deberes con anterioridad y no dejarlo a todo para última hora, como sucede en este caso con la Unión Deportiva Almería. Y el que quiere empezar a hacer los deberes también pronto para que no ocurra lo que pasó esta temporada es el Unicaja de Málaga. El equipo malagueño, con Jamín Respesa ya como entrenador, pretende realizar una importante renovación en el Unicaja y quiere empezar por los dos líderes del vestuario, Jorge Garbajosa y Beni Rodríguez. Podrían quedarse sin sitio en la plantilla de la próxima temporada. El técnico no cuenta con el madrileño y tampoco le importaría que no estuviera Berni, aunque en el club le ha hecho una oferta muy a la baja al escolta por consideración a todos los años que lleva en la entidad. Un cambio total quieren dar de cara a este nuevo Unicaja para la temporada 2012-2013. Muchas gracias, Suco, con toda la información. Luego nos vemos para ampliar todo en materia deportiva. Y nosotros, como es viernes, vamos a echarle un vistazo a la cartelera. El cine español nos presenta dos buenos títulos, con lo último de Imanol Uribe en Miel de Naranjas y la nueva comedia de Fernando Tejero en Fuera de Juego. Pero el estreno más esperado, sin duda, es la nueva versión de Blancanieves. Espejo, espejo mágico, dime una cosa, ¿qué mujer de este reino es la más hermosa? Y la respuesta ya la conocemos. Blancanieves es la más bella del reino, a pesar de que compite con la espectacular belleza de la actriz sudafricana Charlize Theron. La encargada de robarle el primer puesto no es otra que la popular protagonista de la saga Crepúsculo, Kristen Stewart, que encarna ahora una Blancanieves muy alejada del cuento original de los hermanos Grimm. Chris Hemsworth da vida al personaje del cazador, que en esta revisión del clásico adquiere mucho más protagonismo y será el encargado de instruir a la joven en el arte de la lucha para derrotar a la malvada reina Ravenna. Si algún día te decide, ve al cine, pregunta a la taquillera cuando pone En vida de mi vida. De esta forma, a escondidas y en clave, era la única forma de hablar en los tiempos de la posguerra española. Esta herida aún no ha terminado de cicatrizar y el cine se encarga de abrirla de cuando en cuando. Imanol Uribe es quien ahora nos hace recordar este capítulo negro de nuestra historia en Miel de Naranjas, un drama con Blanca Suárez, Iván Garate y Carra Elejalde como protagonistas. Hay que sacarle de allí como sea. Venga, soldado, nos vamos de fusil. Mucha cara es lo que le echa Fernando Tejero a su nueva película, la comedia Fuera de Juego, en la que da vida a un representante de fútbol de tercera que sueña con dar el pelotazo. Sí, yo sé, Mourinho. La gran oportunidad de su vida llega con la aparición en escena de una joven promesa al que acosa de 1000 formas para hacerse con su contrato. Diego Peretti tiene las mismas intenciones y al final no tendrán más remedio que llegar a un acuerdo. No, dígame, queremos, no dijo que esperáramos el partido, Los creadores de The Ring vuelven con nueva película, dispuestos a hacernos pasar mucho miedo en la butaca con el thriller de terror La sombra de los otros. Julianne Moore es una psiquiatra especialista en trastornos múltiples de la personalidad y se topará con la horma de su zapato cuando conozca al personaje de Jonathan Rhys-Meyers, un joven perturbado que esconde un terrible secreto y al que se propone curar aunque se juegue la vida en ello. Está aquí. Hubo una buena opción para este fin de semana, sin duda. El de Blancanieves me ha llamado mucho la atención.
A mí me gusta más el fútbol. Pues nada, iremos cada uno por nuestro lado al cine, Hugo. Luego nos vemos con mucha más información. Les esperamos en la segunda edición de Informativos. Que pasen buena tarde.